Vamos con novedades del caso Diego Fernández Lima. Ese jardín del horror, el misterio bajo la tierra, en donde encontraron nuevas pistas en el jardín de la casa de los Graf, de Christian Graf y su familia, que aún viven allí después de 40 años. El hecho sucedió cuando ellos vivían en esa casa, así que esto los convertía en principales sospechosos del hecho. Lo que pasa es que desde el primer momento los fiscales tuvieron claro que el señor Christian Graf, que era compañero de escuela, según se dieron cuenta de este dato, fue algo bastante clave que hizo que cambiaran toda la perspectiva del hecho, convirtiéndose en una casualidad, entre comillas, esa aparición de esos restos mortales de Diego tras un ataque por la espalda, como todos sabemos, en algo que se hacía cada vez más evidente, y era que algo había pasado en esa casa presuntamente y que los Graf tendrían algo que ver. Lo que pasa es que en las últimas horas Gendarmería había detectado unas anomalías al terreno de los Graf, donde hallaron a Diego Fernández Lima, y las autoridades solicitaron una nueva investigación profunda en esas propiedades y en ese patio de los Graf, impidiendo así que pudieran llegar a ser a cambiar ese terreno, a colocar otra piscina más o algo por el estilo. Y es que es raro, ¿no? Porque si vemos todo la parte desde encima, desde los drones y tal, vemos como la piscina de los Graf está metida ahí, encallada, que prácticamente no le da el sol, y esto para la investigación es algo que resulta extraño, de que no la pusieran un poco más adelante y que la pusieran justo en donde no da el sol, que no tiene mucho sentido, ¿no? O es una cosa, mala ingeniería, o como quieres decirlo, o mala arquitectura para colocar una piscina, o porque hay algo más y estaba encubriendo el hecho de que había enterrado ahí un cuerpo. Bueno, obviamente se indica en torno al jardín de la casa que permanecen protegidos judicialmente desde el año pasado ya, y ahora el predio no va a poder ser alterado durante al menos 60 días. Esto es lo que hablábamos el otro día. Obviamente el ciclo no termina en torno a este caso. Se ha filtrado alguna foto más en torno a este hecho. Vamos a colocarlas por aquí al inicio de este vídeo, y ahora veremos más entrevistas, más reportajes de televisión. Esta es una de las fotos que se ha filtrado por aquí del jardín de los Graf. Tenemos alguna más, esta de aquí, alguna de ellas que se han ido filtrando en los últimos tiempos. Esta, por ejemplo, Canal 13 ha hecho un reportaje hace poco también y colocó alguna de estas imágenes, y luego la que os decía, la piscina, que si no me equivoco creo que es esta que os voy a colocar por aquí ahora. Aquí veis desde arriba este fotograma en formato drone, ¿no? Viendo todas esas casas de Coglan, y justo en donde aparecen esos restos, ¿no? Estaban haciendo aquí toda esta obra, una obra bastante grande en la casa donde vivió Gustavo Cerati, pues al lado justamente vivían los Graf, y ahí en ese predio es donde se encuentran los restos mortales de Diego tras más de 40 años. Me llamó la atención muchas frases de Christian Graf, ¿no? Por ejemplo, no fue nada de mi familia. O sea, es que esa afirmación es como, no se me ocurriría pensar que fue alguien de mi familia. Bueno, evidentemente creo que mucha gente sí lo piensa, y es esto una de las casualidades más grandes. Pero hoy también tenemos que hablar de la hermana de Christian Graf, de Ingrid Graf, que fue una persona que fue la primera en estar allí en la casa. Esto llama mucho la atención también a los investigadores, porque justo en el día que aparecen los restos de Diego, ella está allí, como si supuestamente se temiese que esto iba a pasar, ¿no? Ella, ¿por qué estaba allí, no? Porque ella vive en Chubut, y habría hablado con los albañiles antes de que se encontrasen los restos de Diego Fernández Lima. Aparte, quiso culpar a sacerdotes de una iglesia. Ella también siguió los pasos de Graf en torno a esta historia de intentar desviar la investigación, al parecer. Y los fiscales creen que Christian Graf quiso desviar la investigación. De hecho, lo intentaron inculpar por esto, aunque luego se resolvió el tema y no se dio para una condena. Pero incluso hubo algunos periodistas en los primeros instantes de la investigación que yo había visto que decían esto, ¿no? Que
supuestamente la hermana de Christian Graf también había intentado desviar la investigación y podría ser igual de culpable que su hermano. Básicamente el tema de mencionar lo de la iglesia, que antes había esto allí, entonces quien podía haberlo matado había sido, haber sido en torno a estos sacerdotes y bueno, y todo ese rollo. Y bueno, una historia eclesiástica o algo así, religiosa, bastante extraña. Pero según la justicia, cuando matan a Diego, esa iglesia obviamente ya no estaba allí, ¿no? Para el fiscal trataban de desviar la investigación. Seguíamos en un punto, de hecho, hasta llegó un momento dado en el cual encontraron las redes sociales de Ingrid Graf. Yo lo estuve viendo, de esta mujer, y bueno, se aseguraba en aquel entonces si podría, o se preguntaban si podría ser una presunta encubridora nuevamente en el hecho. O sea, la pregunta es qué explicación dio la hermana de Christian Graf el día que se hallaron los restos mortales en la casa familiar, ¿no? Ingrid, de más de 60 años, que fue la primera en hablar con el personal, creo que fue una de las primeras en llamar al 911, ¿no? Y tiempo atrás, en aquel lugar, dijo que había esa iglesia llamada Santa María. Quería entender que los huesos podían ser de una persona enterrada en la época. De esto nos habló mucho, ¿no? Que funcionaba como una especie de templo. Todo el mundo decía que había sido Christian Graf el que lo había hecho, pero es que Ingrid también lo hizo. Incluso cuando llamó a emergencias, ojo, ¿eh? Y realmente la familia Graf vive en esa casa desde aproximadamente los años 70. O sea, estamos hablando de que la aparición de los restos, bueno, la desaparición de Diego Fernández Lima es en el 84, o sea, más de 10 años atrás. Ya vivían allí, claro. Sabemos que Susana Grasle, también Federico Graf, y que era madre de Norberto Christian Graf, que es el acusado, e Ingrid, adquirieron esa propiedad en los años 70. Y obviamente se asegura que en aquel momento fue Christian Graf imputado por delitos de encubrimiento agravado, supresión de evidencia, y la pregunta es qué hacía allí la hermana en aquel momento y por qué dio unas declaraciones que iban en sintonía con su hermano y que intentaban también supuestamente desviar un poco toda la investigación. Esto es lo que muchos a día de hoy se preguntan. ¿Tenía algo que ver la hermana en torno a este hecho? O sea, ¿realmente la aparición de los restos de Diego Fernández Lima podría llegar a ser un punto importante para la hermana? Esto es algo que creo que muchos de nosotros nos preguntamos si algo tenía que ver ella en el hecho, no que fuese culpable de crimen o algo así, sino que todo fluyese, este suceso, este hecho puntual de la desaparición forzosa de Diego Fernández Lima, en torno también a la hermana, a Ingrid Graf, porque que esté allí justo, que dé esas declaraciones, bueno, obviamente son muy pocos indicios, pero la gente ha apuntalado también en torno a versiones alternativas de este hecho. Vamos a ver a un año del hallazgo de los restos qué es lo que opina también la familia de Diego. Como siempre, un día normal, nos dimos cuenta que había pasado algo en la hora de la cena, porque siempre a las 8 de la noche estábamos todos para cenar y el que no tenía que avisar. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 10 igual, no avisaba porque estaba ahí, no me dejaban, no salías, pero... ¿Iban al mismo colegio? No, él ya estaba en secundario. Claro, por eso, pero no es que la primaria ibas a la primaria. No, era un industrial el de él. Y claro, bueno, nos llegó, nos llamó, empezamos a movernos por todos lados, mis papás, familia, amigos. Fueron a la comisaría, no quisieron tomar la denuncia. ¿Por qué? No, pues le dijeron que ya va a volver, que se fue con una minita, le dijeron algo así, una novia. Y bueno, y después empezó todo el caos, ¿no? A mí me metían en el cuarto porque yo preguntando por mi hermano, no sé si usted tiene hermanos, pero... Sí. Sí, vos sí, Mauro, pero nada, es duro. Claro. ¿Y qué te decían? Porque en ese momento, me imagino con 10 años, ¿qué te enterabas o qué se sugería o qué decía tu mamá o qué decía cada uno de ustedes? Nada, ya va a volver, se fue un amigo a dormir, iban acabándose las excusas, ¿no? Obviamente, yo fui después creciendo y aparte había mucha gente en mi casa. Eso me llamaba la atención. ¿Policía o vecinos? Vecinos, amigos, familia. Yo entraba del colegio y me metían, o me iba a la casa de un amigo
o me metían al cuarto directamente. Y con los años, cuando fuiste creciendo, primero empezar a asumir que él no aparecía, ¿no? No sé cómo será internamente en una familia. Es muy complicado, es muy duro. Una desaparición, porque a vos se te muere alguien y vas, lo velás, no sé, después vas al cementerio, ¿no? Y tenés donde llorarlo, pero esto es... Hay nada. un duelo que no se puede hacer. No, porque no sabemos, ¿no? Al no saber, es un vacío... ¿En espera. ¿En qué momento te sentaron y te contaron que, bueno, que Diego no me acuerdo bien la edad que tenía, pero uno va creciendo y va se va dando cuenta, ¿no? No es fácil, no es complicado, no es fácil. Pero te mentían como nene, la mentira piadosa de una familia que se fue de viaje. Sí, al principio sí, sí. Pero después, bueno, amigos del colegio por ahí sabían más por las madres. Pero además yo me imagino el sufrimiento de tus padres, que eso es indisimulable también. No, ni hablar. No había, no te olvides, año 84. Claro. Había 4 canales de televisión, no había celulares. No había redes sociales. No había cámaras en la calle. ¿Y cómo, cuando fuiste más grande en el tiempo, qué era lo último que se sabía de tu hermano? ¿Qué reconstruye la familia? Tengo entendido que la justicia no hizo nada, la policía tampoco. ¿Qué reconstruyen ustedes? ¿Dónde fue visto por última vez? Y Diego fue visto por última vez a 5 cuadras de donde apareció 41 años después. ¿En dónde? En Monroe y Nahón. ¿Caminando? Hay un testigo que falleció lamentablemente, que fue el que le gritó gaita desde el colectivo, un compañero de él de excursionistas. Él jugaba al fútbol en excursionistas. Sí. Y sí, Diego ya iba caminando, porque ahí él se había tomado el colectivo y ahí tiene que bajar, porque ahí en ese momento había cruce de ferrocarril, ahora hay un viaducto. Sí. Ahí se ve que cruzó y se fue para la casa de esta gente. ¿Lejos de tu casa, la casa 20 cuadras, más o menos, sí. Y era una persona a la que después, indagando en el tiempo, ahora vamos a ir al momento en el que se descubren los restos y demás, pero para ir hacia atrás en el tiempo, ¿alguna vez habías escuchado de boca de tu hermano que tenía un compañero, no de curso, pero sí de la escuela, llamado Christian Graf? No. Nunca. No, yo no. Nada. No. Ajá. Está la libretita de mi papá también, que mi papá iba anotando, toda la investigación que iba haciendo, iba anotando una libretita y tampoco, nada, no aparece en ningún lado. O sea, no estaba en el radar el chico. No, era un compañero. Ni la familia, ni nada, o sea, era... No. Nosotros nos enteramos cuando aparece Diego, que aparecen las noticias, porque todos los amigos de los dos llamaron a la fiscalía y declararon. Ahí nos enteramos que eran compañeros del colegio, del secundario. ¿Cómo fue eso? Volvamos a un año atrás. Causa que no pasaba nada y de repente ves una nota, por lo menos acá lo contó Virginia Messi, periodista de Clarín, sale una primera nota, no sé si es ella, entiendo que sí, que hace mención de que se habían encontrado restos, que estaba trabajando la justicia para identificar restos en este contexto de una obra en construcción al lado de una casa que había ocupado Cerati. Sí. ¿Hasta ahí nada ustedes? ¿Cero relación? ¿Hasta ahí? Yo escuché la noticia como todo... Bueno, Gustavo fue un anzuelo gigante a nivel mundial, porque si no hubiese estado Gustavo... yo no, como título, obviamente, claro. Gustavo, nada que ver, ¿no? Obvio. Sí. No, sí, al final como clickbait, ¿no? O como quieras decirlo. En estas partes creo que muchos de nosotros vimos como el caso se mediatizó por la casa de Gustavo Cerati, el cantante de Soda Stereo. Muchísima gente es muy fan de Soda Stereo, ¿no? Y de Cerati como artista, como compositor. Luego también el tema del reloj Casio y demás, creo que fue algo muy llamativo, ¿no? Que hizo que el caso se popularizara por ciertos sectores. Y luego también vamos a fijarnos en una cosa, y es que salió unas fotografías o un nuevo vídeo del señor Christian Graf con un gorro bastante cambiado, la verdad, aquí, pero mira. ¿Encontrás más restos? Queremos saber solo eso, ¿cómo está? ¿Vas a hablar con los medios? Fíjate la pregunta que le hacen, si se van a encontrar más restos. ¿Encontrás más restos? Queremos saber solo eso, ¿cómo está? ¿Vas a hablar con los medios? ¿Te molestaría que vuelvan a rastrillar tu casa? Bueno, pues estas eran las preguntas aquí al señor Graf. Un momento dado en el cual salió la noticia de que se había encontrado unas ciertas anomalías, ¿no? En la casa de los Graf, en ese terreno nuevamente, y le preguntan si se va a detectar más restos, ojo, A un punto. Y sí.
Que vuelva. Mi mamá estaba, bueno, hasta hace un año se asomaba a la ventana para ver si Diego Ay, venía. es terrible. ¿Cómo, perdón? Mi- Tremendo, hermano. ¿Cómo es, Juan Mi vieja Javier? se asomaba, tenemos un ventanal en un edificio y hasta el año pasado se asomaba para ver si Diego volvía. Claro, Cada rato, de 88 años mi vieja. qué bárbaro, loco. Y nunca quiso sacar el teléfono de línea. Por si Por llamaban. si llamaba, sí. claro. Durísimo. Matador, boludo. ¿Qué empezó ahí? Porque ahora es toda la parte judicial, toda la parte de la casa donde se lo halló, de esa familia. Nos contó, bueno, mucho la otra vez Virginia Messi, pero vos lo debes vivir desde el otro lado. ¿Y qué empezó ahí y cómo están hoy? Y ahí empezó yo siempre digo, bueno, pasó un año, pero digo, Diego está más vivo que nunca, gracias a todos ustedes, a la prensa, a los que me acompañan, porque está todo el mundo hablando, mis redes sociales me escriben de todas partes del mundo, apoyándome. Y empezó Es cierto que mediatizamos muchísimo este tema, fue como un caso el cual seguimos y seguimos, ¿no? Dando todas las noticias, no creo que no nos ha faltado ni una noticia en torno a este caso, bueno, en torno a otros tampoco, pero sí que hemos cogido este tema con una fuerza tremenda, ¿no? Como hicimos con el caso de Paloma y Josué, por ejemplo, ¿no? Algunos casos argentinos que yo creo que han conmovido a tanta gente, no tan solo en el país argentino, porque muchas veces se ha hablado de casos de México y bueno, ha cuadrado, ¿no? Que justamente hayan salido estos temas y se hayan popularizado entre muchos de nosotros, ¿no? Que solemos seguir algunos sucesos mediáticos bastante duros, ¿no? Como lo puede ser este desde distintas partes y que queramos saber absolutamente todo, ¿no? Pero también esa condena social que creo que nosotros sobramos muchas veces en esto, porque parece que no quieran condenar por la prescripción en torno a la cual se va a ir, ¿no? Este caso. reencuentro, porque puedo estar con mi hermano, ya le dimos sepultura, tranquilo. Está en un nicho por una cuestión que hay una causa abierta. El fiscal me dijo por ahora no cremarlo. Y nada, y ahora estoy luchando porque asesinaron a una persona, no puede quedar Y no impune. paga nadie. No puede. Yo entiendo el artículo 63 del Código Penal, entiendo La prescripción. pero no puede ser. Y aparte se debe sentir, ahí pregunta de Pau, después debe sentir impotencia cuando lo ves al sospechoso, a Christian Graf, que no puede explicar por qué los restos de tu hermano estaban en su casa, no hay una lógica. Falta que diga me lo plantaron, no es una operación, cualquier cosa puede llegar a decir. Ya lo dijo. ¿Qué dijo? Que se lo plantaron, que no sabe cómo llegó ahí. Claro. Sí, que no tiene idea. Y eso te debe indignar, saber que el tipo No, a mí camina me libre. indigna que lo ve. Yo, bueno, me escribe gente del barrio, de vecinos y me lo crucé, me agarró, viste, todo el mundo me escribe, cuando lo ven andan como si nada. Ujú. Hay pregunta de Pau y después queremos ir al momento donde la policía y el fiscal se dan cuenta por declaraciones de los obreros del lugar porque había una correspondencia con la sospecha de que este vecino tiene que ver con el crimen. Pau. No, ¿vos qué pensás que pasó? Muy buena pregunta, Pau. Haya pasado lo que haya pasado, creo que no se justifica. A Diego lo asesinaron por la espalda, lo descuartizaron y lo enterraron ahí. Él tiene un golpe en la cabeza terrible, tiene como signos que se defendió, tiene golpes en el fémur, tiene cortes. Usaron 2 filos, uno para asesinarlo, otro para descuartizarlo. No entiendo. No sé qué puede haber pasado. Una sola persona es la lectura que haces. No, para mí no, ni los abogados ni el fiscal hacemos la lectura de una sola persona, no. Ahora, yo el otro día decía algo que algunos me criticaban, mi mirada punitivista. En este sentido, yo entiendo la prescripción, pero en realidad es una interpretación y me van a venir con planteos. Tenía una oportunidad histórica el fiscal de detenerlos el día que le dio positivo el ADN, de detenerlos. Tanto. Bueno, en torno a esto y lo que comentábamos al inicio de la hermana, hay ciertos testimonios que aseguran que a la hermana de Graf la mandaron al mismo año de la desaparición de Diego a otro lugar, o sea, se fue a vivir a otro sitio fuera de esta casa familiar. No sé si esto viene del testimonio de la ex esposa de Graf, la señora Daniela Barreiro, de la cual hablamos de su testimonio que dio un giro total
a este caso, capaz ese vínculo, porque mucha gente hablaba de la teoría en torno a esto de que supuestamente podría haber surgido un vínculo amoroso de Diego Fernández Lima con la hermana de Graf. El padre vio algo de esto y entre ambos, presuntamente, terminaron con su vida o algo se salió de control por ese motivo y realmente él estaba en la casa porque no era a Graf a quien iba a ver, sino realmente era a la hermana. Bueno, esta es otra de las teorías de este tema. Y bueno, de hecho, había gente que hablaba de otros casos que yo no conozco. Un caso de Chaco, que fue una chica que fue a la casa del novio y que allí, bueno, al parecer, como que la descuartiz bueno, la echaron allí y tal, y bueno, hubo un caso que muchos me comentabais, ¿no? Y bueno, luego ya hay otro tipo de teorías que tenemos que tener bastante cautela porque no hay muchas pruebas en torno a esto, ¿no? Para algunos es cierto que la causa tuvo que ver con el tema de la hermana, ¿no? Hablabais de que supuestamente podrían tener algo, que ese día tal vez lo invitó a casa y que los Graf los descubrieron, ¿no? Y que eso es lo que realmente sucedió. Bueno, no sé vosotros qué pensáis de esta hipótesis. Hay muchas, obviamente, pero esta era una de ellas. A Christian Graf, como algún familiar, no me acuerdo quién está vivo, si la madre está viva, tenía una oportunidad histórica de detener por lo menos por 24 horas. Digo esto porque va a sonar feo, pero la comisaría y la cárcel no... Hay gente que no la banca ni 3 horas. Entonces yo digo, aunque sea para un juicio por la verdad, mirá lo que te digo, ni siquiera por un juicio penal, por la imposibilidad, pero había una facultad que tenía el fiscal. Yo no comparto que no haya detenido, aunque sea provisoriamente, porque después se los iban a liberar, porque la norma marca que la prescripción respecto al homicidio está concedida. Pero me parece que se merece un juicio por la verdad este caso. Un juicio por la verdad se aplica poco. Lo ha hecho un juez de garantías de Lomas de Zamora y Camarista que se llama Gabriel Vitale, que es cuando vos no podés condenar por la prescripción, hacer un juicio idéntico a un juicio penal en un tribunal y todo, y decretar una condena aunque no la puedas efectivizar. ¿Para vos durmió la justicia ahí? ¿Tenía una oportunidad de detener? Sí, Mauro, obviamente que yo los principales víctimas, mi mamá y yo, necesitamos, obviamente, sí tenés razón, yo estoy con vos. Igual vamos a ir por todo y si hay que ir por el juicio por la verdad, vamos a ir por el juicio por la verdad. Es lógico, ¿no? Porque más allá que era mi hermano, creo que la sociedad también son psicópatas que andan sueltos por la calle, ¿no? Yo no lo puedo entender, la verdad que no lo puedo entender. Y sí, obvio, está viva la madre, está viva la hermana, está viva la prima. ¿No se puede pedir analizar, o capaz ya se hizo ese material genético que... Es que de las personas que estaban allí en la casa el día que o desaparecieron o terminaron con Diego Fernández Lima, el único que no está vivo es el padre. O sea, de no sé cuántas personas había, 5, 7, un montón de gente había allí en aquella casa, al parecer, pues están prácticamente todos vivos. O sea, están campando a sus anchas y obviamente la familia de Diego dice, pero esta gente, o sea, ha matado a mi hermano, ha matado a mi hijo o lo que sea y no tienen ninguna trascendencia a nivel judicial. Encontraron en el cuerpo de tu hermano, o la prescripción hace que no se pueda tampoco... Me parece por el paso del tiempo, no sé si se extrae material genético de un posible autor, ¿no? Por eso el georradar ahora... ¿Cómo es? Contá eso nuevo. No, estamos buscando también elementos no biológicos, ¿no? Aparte que faltan restos de Diego. Okay. Faltan restos, parte de la mandíbula, faltan cositas. Y bueno, y también buscando elementos no biológicos, las armas homicidas. Y ahí se puede llegar hay que ver cómo están. Es todo muy difícil por el paso del tiempo, pero vamos a ir por todo. Y sí, yo no me quedaba. A mí ya me mataron hace 41 años. Yo estoy acá, pero... Estás roto, ¿no? Cada vez que hablamos te siento así, con lógica, ¿no? Porque además debe ser frustrante no poder encanar al tipo y verlo en entrevistas y hablando boludeces, ¿no? Los dos testigos el otro día están con la línea de él. Uno declaró que primero dijo que tenía sospecha de él y después dijo, no, esto para mí fue armado por la constructora
que demolió la casa donde vivía Cerati para vender más departamentos. Dijo. No, eso, pará, contámelo despacio que estoy en shock. ¿Quién declara eso? Dos amigos de él de la época de los 80s. Plantados para declarar como testigos a favor. Lo llamó la fiscalía y la siquiera querella. la defensa. Sí. Y No, pero a ver que diga eso es una auténtica ridiculez. No tiene absolutamente ningún tipo de sentido, la verdad. Es una teoría que no tiene lógica de un cuerpo que desapareció hace más de 40 años. O sea, la constructora que lo tenía allí, o sea, realmente tenía el cuerpo y dijeron, no, vamos a plantarlo aquí, a meter una acusación y hacer que aparezca este cuerpo, haciendo que se pare la obra durante por lo menos 2 años. O sea, realmente la constructora iba a hacer eso. Es que no tiene ningún sentido. Y bueno, uno de ellos declaró eso. ¿Qué? Que para él le habían armado, todo esto estaba armado por la constructora que demolió la casa de al lado para vender más departamentos. Y justo encontró la constructora en esta lógica el cuerpo de un conocido de la escuela, Claro, y asesinado hace 40 años. Claro, Y delirante. se lo enterró a 60 centímetros, sí. Me acordaba de las pruebas que en algún momento declara un obrero cuando encuentran los restos y que incrimina al dueño de casa, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquel obrero? Se habla de un árbol que estaba plantado ahí, que durante muchos años el imputado Cristian Graff no quería que se toque porque debajo de ese árbol estaban los restos. Contalo vos bien que lo sabés. Dijo, hubo 3 hipótesis, una fue del árbol que no se toque, después dijo que hubo una iglesia, que seguramente había, en su momento hace muchos años, habían enterrado a alguien ahí, después dijo que vinieron huesos, seguramente cuando rellenaron el terreno o pidieron un camión de tierra, todas cosas. Y él lo decía viva voz delante de los obreros. Claro, Sí, a ver, es que él desvió la atención antes, o sea, anterior a que aparezcan los restos y posterior a que aparezcan los restos. O sea, desvió las miradas de ellos y de cuidado con cavar aquí por el tema de este árbol que es muy importante por mi padre, por esto, por lo otro, y luego posteriormente con desviar las miradas hacia otro tipo de teorías de por qué estaban ahí esos restos. es lo que declararon. A lo largo del tiempo. O Es ahora lo que en esta etapa de donde hacían la remoción. No, cuando aparecieron. Él antes de eso como que se preocupó para que los obreros no se acerquen a esa zona Ahí va. antes de que aparezcan los restos. Eso, contá esa Él parte. hizo todo un trabajo, los controlaba, hasta tengo entendido que una vez puso una silla para mirar a los obreros todo el día, para que no cuando se acercaban iba y se paraba. O sea, él sabía que estaba Diego ahí abajo. Claro. De mínima sabía. Vamos a imaginar que no lo mató, No, que es una obvio. posibilidad, Yo que no los ha estoy matado el diciendo- papá de él que está fallecido. Sí. Sabía que A ver, los fiscales esto lo tenían claro, ¿eh? O sea, de hecho hay una hoja de la fiscalía que es clarísima. O sea, sacan un cúmulo de indicios que eran muchísimos, de hecho, ¿eh? Un montón. Entonces la fiscalía lo tenía clarísimo de que él encubre el hecho de que aparezca el cuerpo y después también. había un cuerpo ahí abajo. Y todo lo que hizo, y digamos, lo declararon los obreros. De Chucky, que fue el primero, el gran Chucky, que fue el que vino él y dijo, no, tapá lo que soy. Y Chucky como, creo que estaba haciendo un curso de antropología o algo, se dio cuenta. Sí. Mirá vos. Terrible. ¿Y qué dijo? No, dijo, estos no son. No sé qué le dijo él, no lo recuerdo ahora. Y Chucky le dijo, no. Y ahí llamó al capataz, Chucky. Y le dijo, estos son huesos humanos. Y el capataz automáticamente a la policía. Porque le decía, no, tapalo, eso no. Vino, y ahí fueron las excusas del camión de tierra. Tapalo y seguí. Y la excavación se estaba haciendo para construir el edificio en la casa. Tremendo, la verdad. Tapalo y seguí. O sea, como que simplemente desechara esos huesos que no eran nada y que siguieran con la obra, que no pasaba nada, ¿no? Esto es lo que le habría dicho, al parecer, Cristian Graff a los obreros que estaban haciendo esa obra en la casa de al lado, y que él estaba tan pendiente, hasta ponía una silla, hasta preguntaba ¿y cómo vais? Y no tocáis esta parte, y no, estaba muy pendiente. De hecho, hasta se decía que supuestamente aquel día llegó antes a casa, salió del trabajo muy rápido para ver lo que había pasado, porque la hermana es quien llama, ¿no?
la hermana es quien llama. Así que bueno, obviamente tenemos este caso, Ley Diego, que se está pidiendo desde hace muchísimo tiempo que se descubra un crimen 40 años después y que vaya preso quien sea que tenga que ir, ¿no? Esta es la premisa y los puntos que hemos ido tocando con el caso de Diego Fernández Lima y esa aparición de restos en la casa de los Graf. Nos enteramos el viernes a la noche, que me lo pasó el abogado. Necesitábamos esto, necesitamos justicia por Diego, por la memoria de él, de mi papá. No puede quedar un asesinato así, como si nada hubiese pasado. La acusación principal de la fiscalía fue por encubrimiento agravado, pero bueno, la Cámara ahora dijo que no se puede investigar un encubrimiento si no se sabe quién lo asesinó, cómo fue en el año 84 todo. Dentro de esa familia está el asesino y están los cómplices. Eso no se pudo haber hecho solo. Lo asesinaron por la espalda, después lo quisieron descuartizar. Eso significa muchísima sangre. Le enterraron a 60 centímetros con todo lo que tenía, no le sacaron nada. Eso de una persona sola no lo pudo haber hecho. Ahí está el asesino y están los cómplices. El señalado como inepto es el Ministerio Público Fiscal, porque no solo están declarando la nulidad del fallo que dicta el sobreseimiento, sino que también dictan la nulidad del acta de la indagatoria, la nulidad de la citación a la indagatoria y la nulidad de los dos dictámenes del fiscal. De la prueba recolectada por el Ministerio Público no había relación con los delitos por el cual se lo acusaba a Cristian Graf. Entonces la sala, con objetividad muy clara, dice: señores, acá lo que hay que estudiar y analizar es qué fue lo que pasó con Diego Fernández en el año 84. Hoy se sabe un homicidio. Él se siente tranquilo, él sabe que a partir de esto también a la defensa les dan las posibilidades de presentar y solicitar medidas, diligencias para tratar de recrear en alguna forma lo que era sobre todo el fondo de la casa en ese año y en ese mes. Lo que se va a tratar de recrear ahora son las condiciones que existieron tanto respecto al contexto como también a la época, tratar de retrotraernos a julio de 1984. ¿Cómo están ustedes a una semana de esta certeza? Es un poquito más de alivio al corazón, al alma, porque bueno, sabemos dónde vamos a encontrarnos con Diego, con los restos en algún momento. Eso ayuda un poquito, pero bueno, necesitamos saber la verdad y que siga a ver qué pasó, por qué le hicieron esto. Además ahora se abre un capítulo larguísimo, judicial, que imagino que les mete de nuevo adentro de esta historia. Y sí, lamentablemente sí, pero hay que tener fuerza. Yo tengo mucha fuerza por la fuerza que me está mandando él, mi papá, la fuerza de Dios, y queremos justicia y saber la verdad. Bueno, gracias a la Fiscalía, que ya me voy a cansar de decirlo, pero el día cero le tengo confianza ciega y bueno, ahora con todo esto de la indagatoria ayer, vamos a ver cómo sigue todo, ¿no? Fue obviamente mucho tiempo de espera, siguen esperando, en definitiva, respuestas un poco más concretas. ¿Qué expectativa tenés vos? ¿Qué expectativa tiene la familia de lo que pueda venirse ahora con el proceso judicial? ¿Esperan poder llegar a la verdad? Obviamente pasó muchísimo tiempo. Digo, ¿qué expectativas tenés a partir de acá? Hola Juan, un gusto. No, bueno, sí, hay que esperar ahora que el juez ya le ponga fecha para que vaya a indagatoria y las expectativas son muchas, ojalá podamos saberlo. Esto ya sé que no es, hay que ir de a poquito. Esto creo que es un paso importante. Dentro de, como decís vos, son 41 años, pero para nosotros Diego murió hace 20 días, no hace 41 años. Nosotros lo estábamos esperando vivo. Mi mamá hasta la semana pasada se asomaba al balcón, miraba si venía, antes que le digamos todo, ¿no?